no. Eso es práctica que simplemente vamos a hacer y ahorita vamos a mirar un ejemplito, ¿sí o no? Entonces, si quieres, simplemente repites, remembered, ¿sí o no? Entonces, simplemente es como cogerle la dinámica y obviamente cómo lo podemos practicar. Pues mucho tema de leer cositas, cuentos y cosas habrán en el pasado, recordar cosas que nos sucedieron y así obviamente nos ayuda mucho. Listo. Digamos otro ejemplo. Turn, turn. Turn. ¿Sabes qué significa la palabra turn? Turn. No. Turn es Turno. girar. No. Como sustantivo, sí. Como verbo, girar o voltear. Girar o voltear. ¿Sí o no? Entonces, turn tiene una sílaba. ¿Sí o no? Turn, turn, Turn. turn. Entonces, cuando lo voy a pronunciar con ed, utilizo la misma sílaba, pero la final la voy a agregar una terminación o el sonido va a ser de una D. Turned, turned, turned. ¿Listo? La pronunciación sería así, turned. Turn. Ujú. ¿Listo? Y voy a poner una más. Yo sé que la práctica es la que nos va a hacer el maestro. A veces yo pienso, este tema es súper difícil, pero no. Simplemente me tengo que ir acostumbrando a entrenar un poquito la lengua cuando voy, digamos, hablando en el ED. ¿Listo? Y digamos una última, esta palabra. Talk. ¿Sabes qué significa talk? Talk. Talk. No, pero lo he visto, no me acuerdo. Hablar. Very good. Talk es hablar. Ujú. Entonces, talk es hablar, ¿cierto? Hablar. Pues acá, cuando voy a utilizar el ED, sería talked, con una T al final. Talked, Talk. talked. Ujú. Listo. Entonces, obviamente, vamos a intentar hacer unas frases con cada uno de ellos, ¿sí o no? Entonces, primero vamos a hacerla en present y luego la hacemos en pasado. Listo. Entonces, ¿cómo dirías mi madre cocina una sopa? En presente. Eh, Mi madre cocina una sopa. eh, my mother Ujú. is cook. ¿Y por qué le metiste el tubi ahí? Ah, my mother cook, cook, so. Bueno, a soup. Listo. My mother cooked a soup. Así. Sí. Listo. ¿Segura? Eh, sí. Tiene algo malo. Le falta la ED. No, no, no. Acuérdate porque ese es en presente, digamos. El ejemplo, primero hacemos en presente, luego lo vamos a hacer en pasado. ¿Sí o no? Present. Y aquí de pronto hacemos un pequeño ejercicio de recorderis. Cuando hablemos de la tercera Sería I persona, put, I, no, 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 ahí no, porque ahí perdón, my mother está perfecto. Lo que está malo es que al verbo le falta algo. Porque my mother es tercera persona. ¿Sí o no? My mother is she. is. O sea, no el verbo is, sino la letra S. Acuérdate que estos son verbos diferentes al verbo to be. Aquí no tiene nada que ver el verbo to be. Yo no estoy diciendo mi mamá es cocina, no, mi mamá cocina. ¿Okay? Entonces recordemos que siempre para la tercera persona, he, she o it, cuando estamos hablando en el presente simple, con verbos diferentes al verbo to be, o sea, cualquier acción diferente al ser o estar, cocinar, jugar, reír, etcétera. Siempre le vamos a poner una S al verbo, ¿cierto? Entonces, en este caso es my mother cooks a soup. Mi Cooks. madre cocina una sopa. ¿Listo? Entonces ahí nos faltaría esto. Bueno, entonces esto está en presente. Ahora sí.
Entonces, vamos a convertirla al pasado. Esto es un verbo regular. Entonces, ¿cómo diríamos esa misma frase? Mi madre cocinó una sopa. Eh, sería my my mother cooked. Entonces, acuérdate ahí la regla. ¿Por qué le agregaste una sílaba de más? Perdón, cook, es que no sé cómo pronunciar. Simplemente, o sea, ahorita en un momentico te voy a enseñar cuándo pronunciar. O sea, siempre la pronunciación del ED, cuando es la misma sílaba, solo tiene dos opciones. O una T o una D. En Cooked, este caso es con una T. Entonces, este caso sería, my mother cooked. Cooked. cooked, cooked, Cooked. Ujú. Entonces, my mother cooked a soup. cooked. Así. Ujú. Listo. Entonces, vamos a pensar en otra oración. How do you say yo llamo a mi esposo? Sería I Ujú. talk, Llamo. No hablo, sino llamo. llamo. Eh, Colk. En presente. Eh, Call. ca- call. Call. Ujú. I called. mm, husband. I call my husband. Husband. Excellent. You know, entonces, present. Perfecto. I call my husband. Excelente. Listo. Entonces, ¿cómo sería en pasado? Yo llamé a mi esposo. Que serían I, Dios mío, ¿cómo le pronuncio esa idea? I called, called, I Cold. Esta sería con una D. Cold. called Ujú. My husband. Listo. Y I call my husband. Past. Pero Okay. igual ese verbo es, ¿Ese verbo es qué? Este sigue siendo un ejemplo del verbo regular. Listo. Entonces simplemente lo estamos convirtiendo al pasado. Y voy a pensar en uno más. Espérame, listo. ¿Sabes cómo se dice detener o parar? stop. No sé. Muy bien. Sí. Pero aquí, acuérdate que la S, uno de los, uno de los temas de pronunciación que también se corrige mucho es el tema de la S al principio de la palabra. Nosotros tendemos a agregarle una E. Entonces, a veces la pronunciación suena como si fuera stop. Y Ajá. la pronunciación no es así. Eso sucede mucho con las palabras que vienen con una S y una vocal. Digamos un ejemplo. Mucha gente pronuncia esta palabra school, y no. Y digamos la palabra calle, mucha gente la pronuncia street, ¿cierto? Listo. ¿Por qué sucede eso? Lo que pasa es que a veces yo esa combinación en inglés no la tengo, en español no la tengo. Yo no tengo una S con una consonante en inglés, ¿cierto? En español, perdón. Por lo general, esa consonante viene precedida de una vocal. Entonces, la palabra school es escuela, ¿cierto? Entonces yo digo escuela y como lo voy asociando a su palabra en inglés, school, yo pienso que es igual. Lo que pasa es que aquí tenemos que pensar en una cosa. Yo te voy a poner esta palabra en español. ¿Cómo se pronuncia esa palabra en español? Chair. No, 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 en español, en español. En español, sí, ya. Entonces, ¿por qué no dices silla? ¿Sí o no? ¿Por Porque qué? empieza con eso. Exacto.
pero mira, tienes que aplicar la misma lógica. Entonces, si una palabra empieza con S, ¿por qué digo E? Yo no necesito decir la E. Aquí yo simplemente digo stop, empiezo con la S. Stop. Esta, school. Y Cool. esta, street. Listo. Entonces, bueno, la palabra la identificaste muy bien, stop. Entonces, vamos a decir, nosotros paramos, hoy. Oh, no, espera, no, espera. Nosotros paramos en la tienda, mejor. En la tienda. ¿Sabes cómo se dice tienda? No, no. Ya le voy a enseñar. Store. Y ahí practicamos la otra. Yo nunca digo store, yo digo store. Ujú. Entonces, store es Ya. esto. Entonces, nosotros paramos en la tienda. Sería we stop. Very good. We stop in the store. Very good. Excelente pronunciación. We stop in the store. Excellent. Listo. We stop in the store. Entonces acá, ese es el present. Perfecto. Listo. Entonces, present. Entonces, ¿cómo sería en el pasado? Nosotros paramos en la tienda. Sería we stop Muy, stop muy bien, lo pronunciaste muy bien. in the store. Listo. We stopped in the store. Perfecto. Listo. Excellent. Bueno. We stopped in the store. Eso está súper bien. Ahora te voy a explicar por qué en algunos se pronuncia la T y por qué en algunos se pronuncia la D. Listo. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio para que podamos identificar un poquito el tema de la pronunciación, porque a veces es un poquito difícil darme cuenta de esas diferencias tan sutiles en la pronunciación, ¿cierto? Entonces, vamos a coger esta palabra stop con Y ahí énfasis le en duplicaste la P. exactamente. Ahí le dupliqué la P, pues te explico por qué terminan consonante o vocal consonante. Y porque la última consonante es donde tiene el énfasis o el sonido. Stop. Para los regulares. ¿Listo? Entonces, aquí. Hello. Entonces, entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a coger la palabra stop, ¿cierto? Y te voy a pedir que hagas algo ridículo conmigo. Coges tu mano, cualquiera, la izquierda o la derecha, y te la vas a poner acá en la garganta. Listo. Y vamos a pronunciar esa palabra junticos. Stop. 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 Listo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú sientes en esa P una vibración? No movimiento, sino específicamente una vibración. En la P. Stop. Yo no siento la vibración. Stop. 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 O sea, en la S sí. Stop. O en la O. Pero en la última sonido, la P. Stop. Sí se me sube y se me baja, pero no me vibra, sino stop. Entonces, y vamos a pensar en otra palabra. Vamos a ver la palabra call. Y hagamos el mismo ejercicio. Call. Oh. Call. Call. En ese último sonido, la L, ¿tú sientes una vibración? Yo sí la siento. Sí, ay, no, nunca. Lo que pasa es que te quiero dar el pastelito, pero quiero que el pastelito te haga sentido. Lo que pasa es que yo no quiero que lo aprendamos por letras. Es decir, hay una clave que uno puede sacar. Digamos, yo te muestro medio una gráfica que lo podemos tomar en cuenta. Entonces, espérame, yo te muestro aquí una grafiquita.
Por lo general, estas son las normas que yo sigo cuando voy a pronunciar si algo termina con T y si algo termina con D. Aquí te lo voy a copiar y te lo voy a pegar. Entonces, esta es la grafiquita. Un momentico. Bueno, listo. Listo. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que si nosotros miramos por letras, uno dirá, ah, bueno, porque terminan esa letra, pero no necesariamente, porque a veces el inglés nos juega unos truquitos y a veces nos engaña un poquitico. Entonces, por lo general, si nosotros vemos estos sonidos, o sea, estas letras que terminan, estas letras casi no tienen o no tienen una vibración al final. Y como no tienen vibración al final, por eso es que yo las termino pronunciando con una T, porque físicamente no tengo vibración y la T tampoco tiene vibración. Entonces yo digo, helped. Automáticamente mi canal o mis cuerdas vocales o el viento que yo estoy haciendo, como no tengo vibración, no me impide pronunciarlo con una T. Helped. Porque si nosotros lo intentamos pronunciar con una D, mira que se nos va a estorbar un poquito el movimiento. Intenta pronunciar esta palabra no terminando en T, sino en D. O sea, intenta pronunciar esta palabra así y te vas a Sí. dar cuenta que te va a dar un poquito de dificultad o que vas a tener que agregar un sonido adicional, ¿cierto? Helped, helped. Es difícil, ¿cierto? Estorba, como que no es cómodo. Es precisamente es por eso, porque como no tengo la vibración en la P, la T tampoco la tiene, mientras que la D tengo que mover un poquito más y si hay una cierta vibración. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos como para resumir o para practicar? Cuando yo veo que cuando yo voy a convertir la palabra y lo voy a utilizar en el pasado o utilizo un adjetivo que tenga ed, siempre voy a pensar primero que la voy a pronunciar con el mismo número de sílabas que tiene la palabra raíz. Entonces, en este caso, help es de una sola sílaba y help significa ayudar, ¿cierto? Entonces, cuando yo vuelva a pronunciar este ayudar en pasado, lo voy a pronunciar con una T. Entonces, en este caso, la pronunciación de esta palabra sería helped, helped, Help, helped. help, Digamos de esta, walked, walked, what, walked. what, Listo. Esta, stuff, stuffed, stuffed, stuff, stuffed. Ujú. stuff. Esta GH tiene muchas terminaciones. En este caso puntual, tiene la misma terminación que una F. Entonces, esta palabra raíz, que es la palabra laugh, significa la palabra reír. Esa palabra laugh significa reír. Y laughed es en pasado reí, ¿sí o no? Entonces, como la pronunciación es de una F, la pronunciación de esta es laughed, laughed, Laugh, laughed. laugh, laugh, Esta, washed, wash, washed, washed. wash, Ujú. Esta, watched, watch, watched, watch. watched. No, Juan, no, como que no me sale esa de. Porque eso es práctica, gracias. Yo sé que a veces, o sea, al principio es muy difícil. Nota así que es fácil porque no lo es. Lo que pasa es que yo tengo que ir empezando a entrenar mis movimientos vocales porque son un poco diferentes al español. Y a veces una de las dificultades mayores que tengo es intentar no olvidar, sino intentar solo pronunciar en inglés y olvidarme de la forma de pronunciar en español. Entonces, simplemente cuando tú tengas alguna dificultad, piense en agregarle una T al final de una palabra. Entonces, digamos un ejemplo. No, me siento frustrada. No, No, tengo como una presión aquí en el pecho. pero ¿por qué, Dios mío? No, 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 no se vaya a desmayar tampoco, pues aquí. Vea, relájese, sacúdelo, sacúdelo, vea. Respira profundo y acuérdate, esto simplemente, o sea, esto simplemente para que pronuncies mejor. O sea, también que quiero como dejarte muy claro. Al principio esto puede ser difícil y al principio se te puede olvidar la regla y lo vas a pronunciar con una sílaba de más. Vas a decir help it, walk it, stuff it, laugh it, wash it. Eso está bien,
pero es un tema que vamos a ir evolucionando y vamos a ir mejorando. Entonces, que de buenas a primeras no tengas la pronunciación perfecta, está bien, pero no te desanimes, hagámosle y hagamos el ensayo de practicar para que al menos vamos ejercitando esos músculos que necesitamos para pronunciar. Entonces, lo único que tú tienes que pensar es agregarle una T a una palabra. Si yo veo la palabra raíz esta, kiss, si no, kiss, es una banda, también significa besar, ¿cierto? Entonces, simplemente es como si yo la escribiera con una T al final. Digo, kissed, kissed, ¿sí o no? Sino que aquí tenemos que tener en cuenta la D y la T son sonidos muy parecidos en inglés, en español son muy diferentes. En inglés son un poquito confusos, pero la T es muy marcada. Una T siempre es, mira que yo, como si estuviera como regañando algo. Entonces tengo que aprender a hacer como esa fuerza en la T. Es que yo digo Tomás. Lo que pasa es que en español la T es ta, 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 ta. Tomás, tetero, to. Y ese sonido to no lo hago en inglés. Lo hago, yo digo Thomas, table, tree. Entonces simplemente es ir practicando un poquito ese sonido. Este también. La que sigue, dance, termina, la CE muchas veces termina como si fuera una S. Entonces este es danced, danced, Dance. danced. Y luego esta que termina es la X, es como si fuera KS, fix. Entonces sería fixed, Pick. fixed. Ujú. Entonces si quiere, retomemos otra vez. Help, walked, stuff. Acuérdate que no es stuff, sino stuff. Stuff. Very good. Laugh, La. laughed. Ujú. Esta sigue. Washed, washed, washed. Esta ya es la che. Watch, watch, watch. Esta. Kiss, kiss, Kiss. 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 Esta es dance, dance, dance. Dance. Y esta es fixed, fixed, fixed. Listo. Entonces, por lo general, cuando terminan en este sonido, la P, la K, la F, la SH, CH, S y X en inglés, la pronuncio con la T, ¿cierto? Mientras en estas, cuando termina con una L, con una N, con una R, por lo general empieza a haber una vibración, ¿sí o no? Entonces, si yo cojo la L, ahí me va vibrando la garganta. La N, en ese sonido la N va vibrando, en. Lo mismo que la R, R, tengo esa vibración, R, ¿sí o no? La G, G, hay una vibración. La V, que es, acuérdate que la V es save. Luego, lo que pasa es que acá dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Hay una S acá o una S acá? Lo que pasa es que acuérdate que en ciertas palabras, y eso obviamente todo lo va a la práctica, la S se pronuncia como si fuera una Z. Entonces, en este caso, el verbo utilizar, el verbo use, se utiliza como si fuera una Z. Use, use. Y la Use. Z sí tiene como una vibración. Use. Listo. Use. Exactamente. Como esta Z también. Amaze, amaze. Amazing. Y luego ¿Qué la B. significa eso? Amaze es sorprender o maravillar. ¿Listo? Luego tengo la B. Rub, b. La B también me vibra un poquito. Y finalmente la M. Imagina que estaremos tarareando. La M me vibra. Entonces, siempre cuando yo tengo esa pequeña vibración, la pronunciación siempre va a ser con una D, con una D. Porque hagamos el ejercicio contrario. Intentemos pronunciar esta palabra call con una T a ver cómo te va. Cold va a ser un poquito incómodo. Intenta pronunciar esta terminando en T. Cold, Cold. Cold. con una T. Cold. Cold. Eso de como que estorba, mi misma boca me estorba. Pero si lo pronuncio con una D,
mira que no va a ser tan traumático la pronunciación. Cold, cold, es por el mismo movimiento de mi boca, ¿cierto? Cold. Cold. Ya tengo la lengua por dentro, entonces Cold. simplemente la junto. Cold. Cold. Entonces, Cold. esa es la gran diferencia. Lo que pasa es que esas diferencias son súper imperceptibles y a veces uno digo, pero yo cómo me doy cuenta de eso. Pues uno lo que tiene que hacer es obviamente hablar en inglés y pronunciar lo más que pueda hasta que esto se vuelva un proceso natural. Lo que pasa es que a veces yo no sé cómo volverlo ese proceso natural. Entonces, ¿cómo lo vuelvo ese proceso natural? Me tengo que aprender o tengo que acordarme una pequeña reglita. Que la primera parte de la regla que siempre tengo que hacer es, uno, tengo que dejar de agregarle una sílaba de más a la ed. No la necesito, sino en ciertas palabras. Pero mucha gente dice eso, mucha gente le agrega una ed porque quieren pronunciar el sonido de la ed por separado. Entonces yo digo cooked, porque yo digo, porque claro, el ed es un sonido aparte, entonces me separa la sílaba. No necesariamente. Que yo digo cooked, yo no digo cooked, digo cooked. ¿Listo? Entonces, practiquemos también la pronunciación de esto. ¿Listo? Este es cold, Cold. cold, cleaned, cleaned, 20. cleaned. Este es offered, offered, Offer. Offer. hugged, hugged, Hot. Hot. saved, saved. Say. Say. La que sigue, used, used. You. Use. Ujú. Use. Esta es amazed, amazed. Esta es rubbed, 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 Ro. rubbed, Ro. rubbed, rubbed. Ujú. Y esta es calmed, calmed, calmed. Ujú. Listo. Y luego tengo esta, la tercera tablita, es la que te expliqué de la primera regla. Si automáticamente la palabra termina en T o en D, ahí sí le agrego una sílaba de más. Porque aquí sí específicamente LD lo tengo que pronunciar. ¿Por qué? Si yo utilizo la misma premisa, agregarle una T o una D, si yo le agrego una T a esta palabra, va a ser la misma. Want, want. Y si yo le agrego una D, wanted, me estorba, ni siquiera me da para pronunciar una T y una D juntas. Entonces, cuando termina en T o en D, sí la tengo que separar. Wanted, wanted y needed, needed. One. Sí. Wanted, needed. Needed. ¿Listo? Entonces, yo sé que a veces el tema es un pesadito, ay no, yo porque estoy aprendiendo eso, pero es simplemente a veces es el tema de imperceptiblemente aprender a hablar un poquito mejor y a pronunciar. Porque muchas veces, si yo no pronuncio esa T o esa D o esa separación de la sílaba, las personas me pueden malinterpretar el tiempo en que yo estoy hablando. ¿Sí o no? Porque digamos, si yo no hago ese esfuerzo de intentar pronunciar eso, el significado de la palabra y de la oración me cambia por completo. Digamos un ejemplo, si yo cojo esto y digo, pero si yo cojo esta palabra y empiezo a decir, entonces, si yo cojo esta palabra, I clean the house, y yo, la verdad, la estoy pronunciando con E, sin la ED, porque estoy hablando en presente. I clean the house, I clean the house. Mientras que si yo lo pronuncio con ed, o si yo no la pronuncio con ed y quiero hablar en pasado, mire que me van a perdón, me van a malinterpretar el significado. Porque si yo en este caso, yo no digo I cleaned, I cleaned the house. Y digo I cleaned the house, mira que la gente va a pensar que estoy hablando en presente y no en pasado. Yo realmente lo que quise decir está en pasado. Entonces, ¿qué es lo que nos falta un poquito para poder dominar un poquito más el tema? Yo sé que tú, o pienso, que de pronto no conoces muchos verbos regulares, ¿cierto?
O sí los conoces, pero de pronto no sabes que son verbos regulares. Ya que lo que nos toca hacer es practicar y aprendernos algunos verbos regulares que podemos hacer simplemente de muchas maneras. Buscamos en Google una lista de verbos regulares, ¿sí o no? Entonces yo también te puedo pasar un linkcito y digamos lo practicamos acá y ponemos en Google, ¿sí o no? Entonces pones list of, en inglés o en español. Yo digo lista de verbos. Lista de verbos regulares en inglés, ¿sí o no? Obviamente, primero me los tengo que aprender un poquito el significado y luego la aplicabilidad me los va a convertir en eso, ¿sí o no? Entonces, digamos, yo pongo acá los regulares en inglés, pues aquí, digamos, lista de verbos regulares. En cualquier página que me aparezca en Google, ¿sí o no? Y acuérdate que yo siempre he dicho, cómo aprendemos o cómo dominamos un poquito más. Yo tengo que saber aplicar la palabra, no solamente saber que existe la palabra, sino aplicarla, ¿sí o no? Digamos, espera un momento, mientras esto me carga. Entonces, miren, entonces aquí hay un video, entonces aquí está el video, y practicar, y hay un montón de listas, y y todo el tema. Entonces mire todo esto. Pam, 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 pam. Ay, Dios mío, ¿yo cómo voy a aprender todas esas palabras? ¿Sí o no? Tú podrías decir, Juan, pero yo cuándo voy a aprender todo eso. Lo que pasa es que tú ya hay algunas que conoces, ¿sí o no? Entonces, digamos, si yo te pregunto sobre una palabra como esta palabra believe, ¿sabes qué significa believe? Creer. Ah, muy bien, Pero porque pastel. ahí está el pastel. Algunos que conoces ya, entonces es simplemente eso es lo que tengo que practicar, ¿sí o no? Entonces, este listado, lo que pasa es que aquí, ¿qué podemos hacer? Intentar hacer oraciones, ¿sí o no? Intentar hacer oraciones para ver cómo hacemos la pronunciación y cómo lo dominamos un poquito más, ¿sí o no? Entonces, vamos a practicar un momentico, ¿sí o no? Entonces, vamos a escoger una y vamos a empezar a hacer oraciones, ¿sí o no? Entonces, yo lo que siempre sugiero, o al menos creo que el paso que de pronto lo es más fácil es, intenta hacer una primero en presente y luego simplemente la pasas al pasado. Lo único que tienes que hacer para pasarlo al pasado es agregarle ed, ¿sí o no? Entonces, hagamos el mismo ejercicio. Vamos a ponerlo acá en el chat y lo voy a poner acá en el chat y vamos a tomar una palabrita y vamos a ir haciendo una oración. Tú vas a hacer la oración, ¿sí o no? Yo simplemente te digo la palabra y tú haces la oración y como tú te la quieras inventar. Listo. Entonces, vamos a ir con la primera. La primera palabra es act, de actuar. Entonces, piénseme en una oración que podrías decir con actuar en presente. Si quieres, la puedes decir primero en español para ver pues, si la tenemos bien formulada en español, para después sí, hacer la conversión al inglés. Entonces, digamos el verbo actuar. Cuando yo te digo actuar, piensa en algo que tiene que ver con actuar. Y puedes conjugar cualquier cosa. Él actúa, nosotros actuamos, ellos actúan, yo actúo. Eh, yo actúo amablemente. Muy bien. Entonces, yo actúo amablemente. ¿Quién está? ¿Qué Yo actúo sería? amablemente. Que la voy a poner acá a un ladito para que, y después la borramos. Entonces, la voy a poner acá para que lo veas en la pantalla. En vez del chat. Entonces, la palabra es Ah, yo pero amable. actúo. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Friendly. Sí, muy bien. Friendly. Listo. Friendly. Perfecto. Listo. Very good. I act friendly. ¿Sí o no? Listo. I act friendly. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio automáticamente. Lo único que tienes que hacer a esa palabra para convertirlo al pasado es que le agregamos el ed, ¿cierto? Entonces, listo. Agreguémosle el ed a la palabra. Y ahora practiquemos la pronunciación. ¿Cómo piensas que se pronunciaría esa frase? H. Friendly. I acted
friendly. Ahí tengo que utilizar una sílaba de más porque termina en T. Acted. Ok. ¿Listo? Active, Es. friendly. Very good. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a ir con esta palabra. Answer. Answer. Mira lo que significa. ¿Sí o no? Answer. Listo. Y aquí, para que tengas en cuenta, ahí la W siempre es muda en esa palabra. Entonces, simplemente con la S. Answer. Yo no digo answer, sino answer. Answer. Si es que el inglés a veces es súper raro ese sentido, entonces, Answer. listo. Entonces, piensa en una oración lo mismo. Construyámoslo primero. Español, presente, pasado en inglés. Entonces, una oración con inglés, en español, con el verbo responder, en presente. Sería mi esposo Ujú, responde la llamada. muy bien. Excellent. Perfecto. Mi esposo responde la llamada. Listo. Entonces, listo. Entonces, Entonces traduzcamos esta sería frase. Ujú, my husband ujú, fue ujú. de call. Muy bien. My husband answers the call. Recordemos que como es tercera persona, la S, ¿cierto? My husband answers the call. Bueno, y hacemos lo mismo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para convertirlo al pasado? LD. Ya. Entonces ahí simplemente tal cual la oración, simplemente con LD. Answered. 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 Esa sería Answered. es Answered. con D. Answered. Answered. Porque acuérdate que como termina en R, yo no separo la sílaba. Yo no digo answered, sino answer. O sea, siempre es esa clave que tú tienes que coger. Si termina en T o en D, agrego sílaba. Si no termina en T o D, cualquier otra letra, no le agrego una sílaba de más. ¿Listo? Se Entonces, pronuncia seguido. exactamente. My husband answered the call. Listo. Perfecto. Vamos a ir con este. Este es brush. Brush. Y significa Brush. cepillar. Esto lo puedo utilizar con el cabello o con la palabra dientes, que es generalmente lo que yo me cepillo. O me cepillo los dientes o me cepillo el cabello. No me cepillo nada más. Yo no digo, yo me cepillo la mano, pues lo puedo hacer, pero realmente no tiene sentido cepillarme la mano, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿Qué piénsame en sería? una oración con cepillar. I heard Repíteme lo último que se te fue la... that I Ujú. my hair. My Very good. Listo. I brush my hair. Me cepillo el cabello, ¿cierto? Listo. Entonces, lo mismo. ¿Qué hacemos para convertirlo al pasado? My brush. Muy bien. Vale, listo. Entonces, sí ves que lo que tenemos que hacer es practicar. O sea, lo que pasa es que la práctica es la creación. No simplemente es repetir, sino saber cómo se utiliza. Porque si tú no tienes claro cómo se utiliza la estructura del presente, del pasado simple, perdón, pues a veces ni siquiera vale la pena que tú intentes pronunciar porque de pronto no le vas a coger el sentido. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre presente y pasado? Listo. Eso es lo que estamos haciendo. Practicar, practicar, practicar. ¿Sí o no? Entonces, sigamos, O sigamos, sea, sigamos. Esto. si termina en consonante, si no termina en T, Ujú, esto. Entonces, a ver, vamos a intentar esta palabra change. Change. Y mira lo que significa. cambiando. Sí, cambiar lo que sea. Cambio ropa, cambiar la percepción, cambiar de opinión, cambiarme los zapatos, cambiar de pareja, cambiar de fruta, cambiar de verdura, cambiar lo que sea.
Entonces, piénsame en una oración con el verbo cambiar. Eh, sería eh, I chance, La pronunciación es, chance, en presente, la pronunciación es con una A larga. Change, change. change, I change, Ujú. I change, y choose. Very good. Me cambié los zapatos. Sí, ajá. Listo. I change shoes. Perfecto. Listo. Entonces, lo mismo. ¿Qué hacemos para convertirlo a pasado? I changes. ¿Termina en T o en D? No, pero se le agrega la ED. No. Sí, la D en todas se agrega la D. Lo que pasa es que Sí. acuérdate que si no termina ni en T ni en D, no le agrego una sílaba de más. Change es una sola sílaba. Entonces, el ED, cuando yo la pronuncio, es lo mismo con una sola sílaba. Yo no digo changed, sino en una sola sílaba. Entonces, I change Very good. shoes. Change Change shoes. shoes. Y yo sé que la Change pronunciación es shoes. muy poquito. Digamos, yo te pronuncio esta. I change shoes. Y esta. I changed shoes. Cierto que es muy poquita la diferencia. Pero sí hay una diferencia, ¿cierto? Lo que pasa es que es supremamente sutil. ¿Qué es lo que pasa? Mientras nosotros vamos aprendiendo o nuestra boca aprende a hacer esos sonidos más sutiles, tenemos que ser un poquito más exageraditos en la pronunciación para que aprendamos y entendamos esa pronunciación. Entonces, por eso es que yo de pronto te digo que hagas mucho énfasis en esa pronunciación, precisamente para que entrenes la lengua, ya cuando hables más rápido, sutilmente, así, a ti se te va a ir perdiendo ese énfasis tan fuerte. Entonces, change, ¿sí o no? Listo. Entonces sigamos aquí. Vamos a buscar otro. Vamos a decir este. Explain. Y explain significa Explicar. Explain. Eh, eh, ¿Cómo es que es tarea? Work, tarea como tarea de lo que uno estudia es homework. work. Ujú. Entonces, no le voy a decir. Explain. Listo. Repetimos el sujeto que se te fue la voz un poquitico. I explain Ujú. the lesson. Listo. I explain the exam. Yo explico el examen. Lesson. ¿Ok? Lección. Ah, the lesson. Perdón. The lesson. Listo. Perfecto. I explain the lesson. Excelente. Listo. Entonces lo mismo. Convirtámoslo al pasado. Sería Explain. explain. ¿Cuántas sílabas tienen en presente? Explain. Dos. Entonces en el pasado también tiene que tener dos sílabas. Explain. Very good. I explain the Explain. lesson. Excelente. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, a ver, vamos a decir esta sí está facilita. Like. I sleep. ¿Cuál? ¿Sí, cuál me puso? Yo te puse la que tiene la flechita. Like. Like it. Sí, espere, like.
Ay, me asustaste. Espere. I like, eh, I like, I like, sleep. Me gusta dormir. Sí. Ujú. Listo. I like, Acuérdate que cuando separamos dos verbos, ¿qué tenemos que poner en la mitad en inglés? Very good. Dice, I like to sleep. Perfecto. Listo. Entonces en el pasado sería, ¿cuántas sílabas tiene like? una, ¿Cuántas sílabas tiene que tener el ed? una. Muy bien. Entonces, espérate que no sé pronunciar esa idea ahí. Ahí está la clave. Mira que esta misma página, mira que te da la clave de cómo pronuncias ese D. I like, I like Like. to sleep. Very good. No, pero yo decía, pero esas palabras al revés, ¿por qué están al revés? Esas palabras arriba. Nunca me imaginé que esa era la pronunciación. Eso arriba está como raro. El abecedario fonético, sí, señorita. Listo. Bueno, entonces vamos a una más y ahí termino. Vamos a decir, me gusta esta. Esta. Vida es life, ¿cierto? Vida. Vida es life. 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 Ah, estudiar. Ajá. Ah, ya, yo pensé que era sonreír. Ya, espera. No, hágale. Quiere sonreír, se le tiene, vea, tin, le muevo la flecha, listo. Hagámosle con sonreír entonces. Smile. 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 On the life. Pues yo sonrío para la vida. Pues yo sonrío para la vida. I smile No, for the life. no, no. ¿Qué le quito el for? Sí. Entonces, I smile así. Yo le sonrío a la vida. Ah, yo le sonrío. Lo que pasa es que ahí te falta el a la. ¿Cuál sería a? Eso es una proposición. Entonces, esa preposición es at. At, at the life. Listo. Y en pasado sería I smiled at the life. Muy bien, mira que esa la pronunciaste de una sola sílaba. Excelente, Graci. Muy bien. Smile, lo pronunciaste excelente. Listo. Entonces, esto es pura práctica. Lo que pasa es que mire que nosotros podemos hacer la práctica, pues digamos de una manera más clara. Y estos son los ejercicios que tú puedes intentar hacer. Lo que pasa es que a veces uno piensa, bueno, yo cómo me voy a aprender tantas palabras. Lo que pasa es que aquí yo siempre doy las mismas dos opciones, dos alternativas. Tú te las puedes aprender memorizándotelas, ¿sí o no? Tú coges esa lista y arrancas, pam, pam, columna por columna, listo. Eso es una manera muy ágil, muy efectiva y muy buena. Lo que pasa es que yo no tengo ese tipo de memoria. Entonces, a mí se me dificulta aprender algo de esa manera. Entonces, la segunda alternativa que siempre me gusta plantear es, bueno, aprendámosla, pero usándola. O sea, listo, yo sé que la palabra smoke significa fumar, pero bueno, usémosla en una oración.
Entonces, ¿qué hago con practicarla, utilizar la oración? Practico los tiempos, practico los sujetos, practico el orden, pero esto es muy a tu ritmo, a como lo quieras hacer. ¿Qué te puedo sugerir? Yo ahorita te voy a mandar cuando terminemos la clase te mando el video y te mando el link a esta página porque mira que esta página tiene la pronunciación, entonces está súper buena, ¿cierto? Entonces nos sirve mucho. ¿Qué te sugiero que puedes estar haciendo? Practica siquiera las veces que puedas en la semana, sácate 2 o 3 palabritas y practica. O sea, y haces el mismo ejercicio que hicimos acá. Buscas el significado del verbo en español, luego haces una oración en español o la piensas, pues ni siquiera entonces la piensas, o de una la piensas en inglés, ¿sí o no? Y el pensarla en inglés, automáticamente, ¿qué haces? Como sabemos que estos son verbos regulares, haz la práctica de los dos. Haz la práctica de pensar la frase en el presente simple y luego convertirla al pasado simple. Que lo único que yo necesito para convertirla al pasado simple es que agregarle la ed. Lo único que yo tengo que hacer, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. Pero hay unas palabras que no entiendo la pronunciación o está mal escrita. No, no, lo que pasa es que no está mal escrita. Lo que pasa es que de pronto tú estás mirando esta pronunciación acá, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que este es el abecedario fonético. Y lo que pasa es que el abecedario fonético, estos signitos tienen una pronunciación específica. Lo que pasa es que para eso te tienes que aprender el abecedario fonético. Entonces, Ah, digamos, cuando tú ves un ejemplo, una diéresis en español, tú ves que una diéresis que es la U con los 2 puntos, digamos en la palabra Itagüí, automáticamente tú sabes que esos 2 puntos tienes que pronunciarlo como Wi, ¿sí o no? Itagüí. sí. Cuando tú ves la ñ, pues tú sabes que una ñ. Lo que pasa es que las palabras, los sonidos en cualquier idioma tienen algo o se basan en algo que se llama el abecedario fonético. O sea, la fonética es la pronunciación o hacer sonido de algo. Fono de la raíz griega, fono de llamar o de hablar o de vociferar, ¿sí o no? Entonces, en este caso, estos son ejemplos del abecedario fonético. Entonces uno dice, hijo de madre, esta O con esa bolita, ¿qué significa? O esta que está sin, esta bolita que tú ves ahí, ese circulito, ¿sabes qué signo es? El TH. Ah, Entonces uno dice, bueno, ¿y esa bolita cómo la pronuncia como el TH? No te preocupes. ¿Qué vamos a hacer? Hay palabras que tú no sabes cómo se pronuncian, vamos a pronunciarlas. Tú las vamos a ir una por una y yo te ayudo a pronunciarla y ahí vamos practicando. ¿Listo? Entonces, vamos a ir uno por uno y vamos a ir presente, pasado, presente, pasado. ¿Listo? Entonces, empecemos. Act, at, acted. at, Add, added. adi, Ask, ask, asked. ask, Answer, answered. sorry, Arrive, right, arrived. right, Brush, brushed, brushed. Belong, belonged. Beg, bet, begged. begged, Believe, believed. Close, close. close, Closed, closed. closed, Cook, put, cooked. put, Call, cover, called. first, Change, changed. Charge, charged. chart, Clean, cleaned. Cry, cry,
cried, danced, danced, Dance. dress, dressed, die, Die. died. Vamos acá. Dry, 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 ujú, dry, dried, ujú. Enjoy, Enjoy. enjoyed, Enjoyed. explain, Explained. explained, follow, Follow. followed, Follows. finish, finished, Finished. help, helped, helped, ujú. Hope, Hope. hoped, Hope. happen, Happen. happened, Happened. imagine, Imagine. imagined, Imagine. kiss, Kiss. kissed, Kiss. kill, Kill. Caught. kill, Kill. 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 Piensa en la palabra kilo sin la O. Kill. Kill. Ujú. Killed. Kill. Ujú. Laugh, Laugh. laughed, Laugh. like, like, Like. look, Look. looked, Look. miss, Miss. missed, Miss. marry, married, open, Open. opened, Open. play, Play. played, Play. prefer, Prefer. preferred, Prefer. promise, Promise. promised, Promise. repeat, Repeat. repeated, Repeat. rain, Rain. rained, Rain. remember, remembered, Remember. smile, Smile. smiled. Smile. Acuérdate con no es smile, sino smiled. Smile. Smile. Study, study, Study. studied, Study. smoke, Smoke. smoke, Smoke. smoked. Smoke. Mm. Stop, Stop. stopped. Stop. No es, sino stopped. Stop. Muy bien. Stop it. Talk, stopped. Una sola sílaba. Stopped. Stop. Ujú. Talk, talked. Acuérdate, esta es la TH. Thank, Thank.
thanked, Paint. touch, Touch. touched, Touch. use, Use. used, visit, pues otra vez este, use, used, Use. visit, Visit. visited, Visited. wait, Wait. waited, Waited. want, Want. wanted, Want. walk, walked, Want. wash, What? washed, What? watch, What? watched, What? ¿Qué palabras tan parecidas ahí? mm. La diferencia es que una es la SH como sh, callando y la otra es la H como de chévere. Wash, Watch. wash, Watch. watched, Watch. watched. Ujú. Esta es wish Which. y work. Ah, perdón. Work. Espera. Wash, washed, Watched. watch, watched, Watch. wish, Which. wish, Which. wished, una sola sílaba, wished, Which. work, Work. worked. Work. ¿Sabe? Así se pronuncia. Pues obviamente si te paras acá y dirás, ay no, ¿qué es esa pronunciación tan? Ya sabes por qué, porque ese es el abecedario fonético. Esto. Entonces, bueno, ya estás aprendiendo qué significan y cómo se utilizan y cómo se pronuncian estas palabras. ¿Qué puedes hacer? O sea, como te digo, coges esta lista y empiezas a trabajar con ello. Y va a haber momentos en que a medida que te vas apropiando de más y más vocabulario, pues ya no vas a tener de pronto que estar mirando listas, sino que ya te vas a ir acordando. Lo que pasa es que, ¿cómo me aprendo las cosas? Pues primero las tengo que practicar, ¿sí o no? Pues saber qué significan, cómo se utilizan y luego intentar hacer las oraciones respectivas. Entonces, como te digo, lo que puedes hacer es piensa en eso, piensa en una palabra o una oración que puedas hacer con estas. Lo que pasa es que tienes que pronto, o lo que siempre sugiero es que intentes siempre exigirte al máximo y ser lo más amplia y variada en las oraciones. ¿En qué sentido? Cámbiale el sujeto, cámbiale el complemento, agrega un adjetivo, agrega un número, agrega un lugar. Y así a medida que vas construyendo cada cosita, te estás volviendo más avanzada y más, digamos, detallista en las oraciones que tienes que hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, te voy a poner una tareita pequeñita para el domingo. Es decir, va a ponerte a ser un poquito creativo. Sentido, listo. Tú vas a coger, tú vas a escoger 5 palabras de esta lista. Listo. 5 palabras de esta lista. Sí. Y me vas a contar una historia. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué te sugiero? Pues obviamente busques, mires el significado de una de esas palabras y mires cuál puedes utilizar de una manera más parecida o cuáles puedes ligar. Digamos un ejemplo, tú puedes conectar limpiar con cambiar. Puedes explicar disfrutar con vestir o con bailar. Entonces, un ejemplo. Y como la historia es en pasado, pues la historia no es en presente. Entonces usted me da, vea, me fui a bailar, ta, ta, ta. Entonces bailé con mi esposo. Lo disfruté mucho. Lo seguí a la pista. Acabamos muy cansados y esperamos regresar muy pronto. Y así sucesivamente, ¿sí o no? Entonces buscas como una historia creativa, no 5 oraciones separadas, sino una historia con coherencia, ¿sí o no? Tú eres muy creativa, entonces tú, para ti eso hace súper fácil, ¿sí o no? Entonces digamos otro ejemplo, vea, yo
Yo imaginé que estaba saliendo con un actor muy famoso. Lo besé muchas veces. Me reía mucho de sus chistes porque era muy gracioso. Me gustaba mucho andar con él. Lo extrañaba cada vez que se iba y así Le sucesivamente. miré los zapatos. Ah, perfecto, le miré los zapatos, me casé con él, le abrí la boca y le planté ese severo beso y así sucesivamente. Entonces, porque a veces ese pequeño, digamos, exigirme un poquito más, intentar hacer una historia con un poquito de decoración, lo que me permite es también empezar a hablar en un sentido más organizado, porque a veces nosotros o lo que se tiende a hacer, a veces practicamos mucho las oraciones aparte. Entonces, bueno, ¿cómo se dice esto? Yo te digo, dime esto, listo, tú lo traduces y lo haces bien. Bueno, pensemos en un poquito más avanzado, más exigente nosotros mismos, vamos a hilar historias, vamos a hilar, vamos a conectar oraciones. Entonces, hay oraciones que a veces yo no las puedo conectar por más, o sea, es que yo quiero utilizar esta palabra. Listo, yo hope, yo espero o esperaba, entonces uno mira acá, yo esperaba matar, entonces, ay, esperaba matar, ay, yo no, yo esperaba verlo, lo maté ayer, no, pues obviamente mira que el sentido de la historia, pues puede existir, y es una historia un poquito exagerada, porque pronto yo soy un espía, yo esperaba verlo pronto, cuando lo vi, lo maté, pues porque yo soy un espía, un asesino a sueldo, tal cosa, pero digamos por sentidos de practicidad, busques, o sea, la lista está muy larga. O sea, puedes hacer historias como quieras, te puedes inventar lo que sea y eso te ayuda con un poquito como te digo, de esa decoración que ya tenemos que empezar como a tener un poquito más. O sea, no oraciones, o sea, si quieres hacer la oración súper sencilla, sujeto, verbo, complemento, está bien. Lo que pasa es que exígete un poco más para que el complemento sea bien robusto, ¿sí o no? O sea, me gustaba el mango. Bueno, la oración está perfecta y es chévere, pero exijámonos un poquito más. Me gustaba el mango maduro porque era muy dulce. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se dice maduro? ¿Cómo se dice dulce? Así sucesivamente. ¿Listo? Pero sí la historia, porque de pronto no tienes mucho tiempo hasta la clase del domingo para pensar en una historia muy elaborada, la más sencillita que puedas. Y la más sencillita que puedas es sujeto, verbo, complemento, pero conectados, como los ejemplos que te acabo de hacer. Listo, simplemente piensas en una historia con Jonathan, una historia con los perros, una historia con tu familia, una historia de tu trabajo, o sea, lo que sea. Y aquí lo que tienes que centrarte mucho es que acá solamente vamos a practicar el verbo el verbo regular, los que terminan en e, porque nosotros sabemos ya más adelante, pues practiquemos el tema de los regulares, no se trata de simplemente que aquí no se trata de los irregulares de que terminan en e, no, ahí me tengo que aprender otra serie de palabras y eso ya es un tema más de memoria, pero también podemos utilizar la memoria para aplicar. Sí, claro. ¿Listo? Ujú, Entonces, si aprender quieres, o sea, más. yo te digo 5 oraciones, si la quieres hacer más larga, me quieres hacer 3 páginas de una historia, hágale, mejor dicho, lo que tú quieras hacer. ¿Listo? Muy creativa, si la haces, o sea, y como siempre, algo, a veces nosotros, o sea, a veces muchas personas me dicen, pues es que yo no soy creativa, yo tengo cero creatividad, es que yo tal cosa. Eso lo entiendo, a veces no somos tan creativos. Lo que pasa es que llevemos lo creativo a lo cotidiano, o lo cotidiano a lo creativo. O sea, yo no tengo que ser Oh, un yo sí novelista. sé. Ah, bueno, no tengo que ser Gabriel García Márquez para contar una historia. Pero si yo me quiero exigir, lo que me implica es eso, Claro. me implica involucrarme, investigar. Ay, yo quiero decir esta palabra que en español el cuento me parece tan chévere. Pero entonces Tener el eso me enlace lleva, ahí con la otra eh, palabra. exactamente. Y acuérdate, digamos, tú tienes la estrategia que te puede ayudar en las dos formas para componer la historia y para pronunciarla. Acuérdate de la herramienta del traductor de Google, ¿cierto? Entonces, Sí. digamos, tú Ah, y quieres. esos verbos los sacaste fue de ahí de Google, ¿cierto? Sí, yo lo busqué en El link. Google, pero yo te paso puntualmente el link para que lo tengas, pues, y no tengas que estar, sí o no. Entonces, digamos, tú vas al traductor de Google y eso te puede servir como para comprobar de que tu historia esté bien redactada. Entonces, digamos, la haces en inglés y entonces empiezas a hacerlo, ¿cierto? Entonces uno dice, I cried because I was sad. ¿Sí o no? I was sad. Espérate. Como hoy que me escribiste que yo estoy ready. Ready. Ujú, sí. ¿Qué? Y yo me lo comí. El Eh, traductor.
Ah, está listo. Exactamente. Entonces, mira, entonces yo puedo hacer la práctica siempre es de inglés a español. Hacerla primero en inglés para comprobar que la traducción esté bien. Entonces, I cried because I was sad. I tried to be happy. I played with my dogs. I smiled with them. Esa historia tan chévere, ¿sí o no? Uy, vea, ¿sí o no? Entonces, y acuérdate que el traductor te ayuda con la pronunciación. Y lo intentamos. Espérame, yo te comparto el sonido. A ver cómo nos va con este traductor robótico. Entonces, te das una idea. I cried because I was sad. I tried to be happy. I played with my dogs. I smiled with them. ¡Oh! Y así tú lo puedes practicar. Entonces te puedes grabar y luego lo produces y así sucesivamente haces la práctica. Listo, señorita. Entonces, si es que nos vemos el domingo, ¿cierto? Listo, domingo a las 11. Listo, señorita. Nos vemos el domingo. Me encantó Beto otra vez retomar. Ya sabes, si algún momento necesitas pausar otra vez o lo que sea, pues ya me vas contando, pero súper bien. Yo ya que estás un poquito oxidadita del inglés porque hace días no lo ves, pero ya acuerdas, simplemente ves el video, repasas un poquitico y practica, practica, practica. Tienes a Jonathan que te puede ayudar a practicar. Y le puedes decir, Jonathan, ayúdame a hacer la historia. Tú me la cuentas en inglés, o tú me cuentas una historia, yo te cuento otra. Y así intentan como practicar junticos. Listo. Listo, señorita. Entonces, si Dios quiere. See you on Juan, Sunday. pero es que me compartí. Señora, espérate que no te escuché. ¿Que te comparte qué? Me lo vas a compartir. Sí. O sea, acuérdate que yo el compromiso que estoy aquí teniendo contigo, clase terminada, clase convertida, link mandado. Entonces, ahorita espero que se convierta. Te mando el video y te mando el link a los verbos que vimos hoy. ¿Listo? Y entro al enlace. Exactamente. Dame un segundito, por favor. No, está haciendo la comida. Listo. Ok. Listo, señorita. Entonces yo te pongo todo, te paso el linkcito y ya pues nos vemos el domingo. ¿Listo? Gracias. No te olvides de enviarme al WhatsApp, por favor, cuántas horas para ajustar, Sí, para señorita. pagar. De una. Bueno, feliz noche. Cuídate mucho. Bye. Bye bye. See you Sunday. Me estás gozando, ¿cierto, amor? No, te estoy diciendo Ah, see you Sunday. Y sí, como piensa que le todo, no, ¿cómo te va a gozar? no, es que Jonathan me está gozando acá. No, ese sí, ya le da un calvazo y dice, no me goce ahí. See you Sunday. Nos vemos el domingo. ¿Listo? Ok. Bye. Bye bye. Chao. Chao.